Mi nombre es Héctor Torres, soy codirector y coordinador de productos editoriales de La Vida de Nos, y esta noche vamos a conversar sobre un problema terrible, muy grave, como lo es el abuso sexual infantil. Es un tema que suele estar soslayado de la opinión pública general y además de eso, pues suele invisibilizarse, ¿no? Afecta a las personas más vulnerables a la sociedad, como son los niños, y deja usualmente terribles consecuencias, las cuales usualmente, bueno, son heridas que quedan de por vida. Y es un tema, además, sobre el cual muchas veces la gente elude hablar, porque en algunos casos se trata de estos abusos sexuales son cometidos en el hogar o con personas cercanas a las víctimas, y esto genera muchos problemas, muchas cicatrices y muchas traumas, tanto para las víctimas directamente, de manera obvia, como para la familia. Para hablar de esto vamos a invitar a Ana Vázquez, que es psicóloga, gerente de bienestar de Construyendo Futuros. Previamente, antes de esto, voy a conversar un poco sobre Construyendo Futuros. Y es lo siguiente: Construyendo Futuros es una organización que se dedica a varias actividades sociales muy relevantes, y una de ellas es el programa, entre los programas que tienen, es el programa Quiero Saber, que ofrece educación sexual a niños de las comunidades en las que ellos atienden. Desde que conocimos en La Vida de Nos este programa, nos interesamos muchísimo poder trabajar con ellos y poder apoyarlos para difundirlo. Entonces, uno de nuestros intereses es, nos unimos con ellos en esta campaña que se llama El silencio es amigo del abusador, y en el cual vamos a producir varias piezas con testimonios sobre víctimas, sobrevivientes del abuso sexual. De hecho, el domingo pasado publicamos un podcast con la historia de un joven que fue víctima de abuso sexual en la infancia, y este fin de semana, este viernes, vamos a publicar una segunda historia, además de una pieza para divulgar la importancia de este tema. Vamos a conversar entonces con Ana Vázquez, quien es, como dije, psicóloga, gerente de bienestar de Construyendo Futuros, para que nos comente un poco sobre el servicio Mi Confidente y sobre este tema. Denme un segundo, por favor, que bueno, esta parte técnica a veces me come. Ya le invité. Bueno, estamos esperando que Ana acepte la invitación para que nos acompañe a hablar de este tema. Las preguntas que puedan hacer al respecto las pueden hacer directamente a las cuentas de Twitter, tanto de Construyendo Futuros. Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Héctor. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos a conversar sobre el tema. Y siempre es un placer poder tocar estos temas que a veces son un poco tabú para la sociedad. Así es, pero son muy, muy importantes. Estaba comentando a los que nos están acompañando que si tienen preguntas que puedan hacer o que quieran hacer, o cualquier tipo de preguntas, dudas que tengan, la pueden hacer directamente a las cuentas de Twitter, tanto de La Vida de Nos como de Construyendo Futuros. Y si nos da tiempo en el decurso de la conversación, las respondemos, y si no, seguramente las podremos ir respondiendo a lo largo de, bueno, entre el día de hoy y el día de mañana. Excelente, muy bien. Perfecto. Bueno, Ana, vamos a conversar un poco en principio sobre, yo comentaba de que cuando nosotros conocimos el trabajo de ustedes, nos llamó poderosamente la atención el programa Quiero Saber, porque hacen un trabajo de educación sexual en las escuelas maravilloso. Vamos a comenzar un poco. ¿Me podrías hablar de ese programa, el programa Quiero Saber?
Sí, bueno, el programa Quiero Saber es un programa que fomenta la construcción del proyecto de vida en la población infantil. Es decir, las personas que dan esta formación, estos talleres en las escuelas, pues son personas que están formadas justamente para hacer que la población infanto-juvenil, todo lo que es niños, niñas y adolescentes, aprendan todo lo que es la prevención del embarazo a edad temprana, todo lo que es violencia, abuso sexual, y en jóvenes, niños y adolescentes, como te dije, en todas las comunidades, tanto dentro de la escuela como en la comunidad donde viven, porque los talleres se dictan en ambos sitios, ¿no? Unas veces estamos en las escuelas y otras veces estamos en las comunidades como tal. Muy bien. Te pregunto, actualmente, ¿en qué comunidades está trabajando este programa Mi Confidente de Construyendo Futuros? Mira, fíjate, tenemos en muchísimos estados, estamos en Falcón, estamos justamente trabajando en protección Falcón, en Miranda estamos trabajando en todo el estado Miranda, o en casi todo el estado Miranda, y en San Cristóbal, en el estado Táchira, también hay zonas donde se está trabajando, o sea, hay varios sitios del país donde ha llegado el programa de Quiero Saber. Muy bien. Ahora, te pregunto un poco para los que nos están oyendo, en semanas pasadas yo me reuní con ustedes y ustedes nos estuvieron contando un poco sobre cómo era el programa Quiero Saber, y había particularmente algo que me llamó poderosamente la atención, que es la caja Mi Confidente. Allí nos estuvieron contando sobre ello. ¿Nos podrías contar para compartir con los que nos están escuchando de qué va esta caja Mi Confidente? Sí, fíjate, al inicio de estas facilitaciones que se le dan a los muchachos, las facilitadoras aprenden o enseñan, perdón, a las maestras y a los estudiantes. En principio se da formaciones a los docentes y a los muchachos, a los estudiantes, ¿no? Entonces, el objetivo de la caja se les explica que para qué va a servirles la caja Mi Confidente, ¿no? Incluso los niños crean la propia caja, cómo la quieren, y les dice la maestra o la facilitadora nuestra que allí van a colocar las dudas e inquietudes que tengan en relación con los temas que se han abordado. Es decir, si hoy trabajamos acerca del cuerpo, entonces todas las dudas que yo pueda tener acerca de cómo es el manejo de mi cuerpo, o cualquier duda que surja al respecto. Entonces, esas cajas las realizan los muchachos y las van a poner en los sitios visibles para que todo el mundo ponga allí sus dudas. Y la maestra o la facilitadora entonces les explica que cada semana se va a abrir la caja. Entonces pueden en esa caja poner todo lo que ellos tengan a bien preguntar acerca de ellos mismos o acerca de alguien a quien sientan que deben ayudar. Entonces es un recurso que lo pueden utilizar cuando deseen y debe ser creado por los alumnos del salón, ¿ok? Ok. Pregunto, ¿y estas interrogantes, estas dudas que ponen los niños, son anónimas? Sí. Son totalmente anónimas. Justamente la idea es que el niño no tenga temor a preguntar lo que quiere, porque incluso muchos ponen el nombre a veces, pero hay quien no lo hace y no importa que no lo haga. Lo importante es que se haga la pregunta a la que yo no puedo acceder de otra forma, porque probablemente esa pregunta la tiene en su cabeza desde hace tiempo y no ha tenido a quién hacérsela, entonces consigue un medio perfecto para hacerlo de manera anónima, sin que nadie me diga nada, sino que simplemente yo hago mi pregunta, la meto en la cajita y dentro de una semana la maestra la va a abrir o la facilitadora y entonces me van a dar respuesta de lo que yo necesito saber. O me van a ayudar porque, aunque es anónima, se le explica al niño también que pudiera pasar que si alguno necesita ayuda, puede dirigirse a la maestra y decirle, mire, yo fui el que preguntó tal cosa, para que no es que sea anónima y que no la sepa nadie, porque la idea es ayudar al que está pasando por la situación. Entonces, ¿cómo hacemos si no reconocemos la letra del niño? O sea, hay varias cosas que pueden pasar. Entonces, sí es anónima, pero pudiera en algún momento el niño decir quién es para poder dar una ayuda más efectiva. Ok. Esto me parece muy importante porque, en definitiva, una de las cosas claves en este tema de abuso sexual infantil
es la información y la educación. Muchas veces sucede que incluso mujeres adultas desconocen sus derechos en sus relaciones de pareja y no saben que cosas que están viviendo no son normales. Por tanto, que un niño pueda tener acceso a información, a preguntar cosas que posiblemente en su casa les dé pena preguntar, bueno, de alguna manera contribuye a que conozca los límites de lo que está bien y lo que está mal en su relación con su cuerpo y personas que le rodean. ¿Es cierto? Exacto, claro, es así. Lo que pasa es que la sexualidad siempre ha sido tomada, bueno, como decíamos al principio, como un tema muy tabú, pues. Dentro de las familias son pocos los que hablan del tema. Y yo creo que hay que hacer como un llamado de atención bien importante, porque si no hablamos del tema, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a que no les pase nada? O sea, la única forma es educando a nuestros hijos e informándolos de lo que puede suceder si están en una situación que a veces no los podemos controlar los padres, ¿no? Porque nosotros vamos al trabajo, entonces, ¿cómo hacer para que el niño sepa que está en una situación de riesgo si nadie le ha hablado de eso? ¿Ok? Incluso dentro del hogar, porque el abuso se da dentro del hogar también, o quizás es donde más se da, entonces, o quizás no, es donde más se da. Lamentablemente las estadísticas así lo dicen. Entonces tenemos que hablar, educar a nuestros hijos y eso es lo que Construyendo Futuro tiene haciendo durante todo este tiempo. Y supongo, Ana, que por ejemplo, este pasado tiempo de confinamiento que se vino a unir a una crisis económica y asistencial de toda naturaleza, ¿habrá potenciado de alguna manera o puede haber sido un elemento que potenciara los casos de abuso sexual en el hogar? ¿Crees que sí? Sí, yo estoy convencida de que sí. De hecho, fíjate que cada día salen más casos a la luz y yo creo que el hecho de estar 2 años encerrados o casi 2 años encerrados no ayudó a que la población, no era lo mismo cuando la gente se iba desde las 6 de la mañana porque tenía que agarrar el carrito o montarse en su carro e ir al trabajo y estar todo el día fuera del hogar porque estaba en otra cosa, que ahora quedarse ahí en la casa viendo televisión, si era que podías pagar el cable, o sea, pasaron muchas cosas que lamentablemente sacaron no lo mejor de la gente, ¿entiendes? Entonces creo que el confinamiento, y eso no fue solo a nivel Venezuela, eso fue a nivel mundial, las estadísticas de abuso subieron en todas partes, porque, bueno, lamentablemente el no tener que hacer, el no tener en qué ocuparse, la gente lamentablemente tergiversó en su mente las cosas y bueno, pasaron estas situaciones a las que probablemente no habían tenido acceso porque bueno, el trajín diario no te lo permitía, pues lamentablemente siempre los más vulnerables son los niños y entonces bueno, son los que terminaron pagando las consecuencias de una situación además imprevista porque creo que la pandemia nos tomó a todos de sorpresa. Sin duda, sin duda. Estamos conversando, para los que se siguen sumando, con Ana Vázquez, que es psicóloga y gerente de bienestar de Construyendo Futuros, una organización que tiene varios programas sociales, entre ellos uno que se llama Quiero Saber, que ofrece educación sexual infantil para prevenir el abuso sexual. Ana, ¿recordarás alguna pregunta particular o la pregunta más frecuente que hacen los niños de las comunidades a las que ustedes atienden en esa cajita Mi Confidente? Sí, fíjate, las preguntas son de todo tipo, no solamente a nivel sexual, hay de todo tipo, pues. Pero a uno lo que le llama la atención es eso, por ejemplo, ¿por qué mi tío me toca cuando yo estoy durmiendo? Me toca mis partes privadas, porque además como se les enseña cuáles son sus partes privadas, o por qué mi papá mete su mano en mis partes privadas cuando mi mamá no me ve. O sea, de ese tipo de actos lascivos al principio, porque empiezan siendo actos lascivos, pero luego terminan en cosas mucho mayores, ¿no? Entonces es lo que a los niños les inquieta. ¿Por qué mi primo le hace tal cosa a mi hermana cuando a mi hermanita, porque es una bebé o una niña muy pequeña, la historia que te estoy relatando?
porque mi primo la toca o pone su sexo en el de ella, o sea, cosas de ese estilo. Y los niños no dicen sexo, o sea, dicen las palabras como ellos lo saben, pone su pipí o pone su, ok, como que aun cuando tú les estás enseñando, pues al principio no te dicen el nombre del pene, pues sí. Luego lo aprenden y lo hacen, pero las preguntas son mucho de ese estilo. O ellos, a muchos niños hablan de ser expuestos por adultos a ver películas pornográficas, yo no las quiero ver y me obligan, entonces ahí hay de todo lo que se te ocurra en esas preguntas de los niños. Ok, ahora una pregunta que me genera mucha curiosidad, porque fíjate, en el podcast que publicamos el domingo pasado, llama la atención que el joven que da su testimonio anónimo por supuesto, él comenta que él pensaba, o digamos, él no sabía que eso que estaba ocurriendo era anormal. Esos juegos de los primos mayores, sobre todo uno de los primos mayores, hacia su intimidad. De alguna manera, este tipo de programas como el que ustedes tienen contribuye a que los niños tengan una alerta de qué partes sí, qué partes no. Es normal que sean tocadas por terceros, por ejemplo. Claro, eso es una de las cosas que se les enseña. En primer lugar, nosotros, una de las primeras cosas que se hace es enseñar a los niños cuál es el nombre de cada órgano de su cuerpo, de lo que llamamos las partes privadas, ¿ok? Si tú le dices al niño el nombre, el pene, la vulva, ellos aprenden a hacer eso, porque las muchachas tienen un ejemplo que es bien interesante. Por ejemplo, si los niños le tienen un nombre, por ejemplo, el chistris, que hay gente que le dice el chistris, o la palomita, o no sé qué, cuando le dicen, maestra, mire, que me quiere tocar el chistris, bueno, dáselo, ¿qué importa? ¿Entiendes? Porque la maestra no sabe cómo lo dice, porque en Venezuela el pene tiene nombres distintos en todos los estados, ¿ok? Entonces, imagínate tú que a una maestra vaya un niño y le diga, mire, que la palomita está, bueno, deja que ya fueron muchas palomas, déjalo quieto. O sea, no podemos seguir. El niño está pidiendo o dando un grito de ayuda y la maestra está en su mundo corrigiendo exámenes o corrigiendo cuadernos y no está atendiendo a que el niño lo que le está diciendo es que está siendo atacado sexualmente. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Si a la maestra el niño llega y le dice, mire, él quiere que le toque el pene o él me quiere tocar el pene, la maestra inmediatamente se alerta. Claro. Esta es una de las razones por las que los niños deben realmente conocer los nombres de sus partes del cuerpo y entender que nadie tiene derecho a tocarlas sino él solo. Una de las indicaciones que también les damos a los representantes e incluso a los niños es el bañarse solos. Entonces, no tener un doble discurso, bueno, no te puede tocar nadie, pero cualquiera te baña. No, el niño no debe ser bañado por cualquiera. Él a partir de los 3 años debe aprender a bañarse solo, porque la idea es que él entienda que su intimidad no debe ser violentada ni siquiera por los padres. Claro, y a esto se agrega asuntos de índole cultural, como por ejemplo, eso de que si a un niño no le gusta sentarse en las piernas de un tío siendo muy pequeño, o no le gusta darle besito, entonces mira, no seas grosero, dale un besito a tu tío, o no seas arisco. Es decir, hay una serie de asuntos también de índole cultural que contribuyen a que el niño sea más vulnerable a este tipo de situaciones, ¿cierto? Claro, por supuesto, si tú obligas a un niño a hacer algo que no quiere y que no le gusta, entonces fíjate, si tú crees que lo protege y lo mandas a sentarse en las piernas del tío y el tío es el abusador, bueno, ya el tío sabe que hay un caldo de cultivo para él poder aprovecharse de la situación. Los niños son muy intuitivos y usted, si el niño le dice no quiero sentarme en las piernas, no le quiero dar un beso, usted tiene que respetar eso porque esos son los derechos de él. O sea, no es que el tío se tenga que sentir mal. ¿Quién es el adulto? El adulto es el tío que tiene que entender que el niño no quiere. ¿Y usted por qué lo va a obligar? O sea, yo creo que si los padres tuviéramos conciencia de que nadie puede obligar a un niño a darle besos, abrazos, si no quiere, no quiere, déjelo quieto. Entonces, cuando mañana le pase algo, ¿cómo se lo dice a usted? ¿Cómo confía en usted si fue el que lo mandó a sentarse en las piernas del tío o se lo permitió? Es correcto. Entonces, ahí hay que abrir el compás de lo que es
el que mi hijo me tenga confianza. O sea, mi hijo no es que yo le diga, ten mi confianza. La confianza hay que ganársela, y hay que ganársela desde la acción. Si yo te digo que no quiero hacer esto es porque no quiero, y tú no me puedes violentar eso, ni siendo mi padre, ni siendo mi madre, ni siendo mi tío, nadie. Es correcto, muy bien. Ahora que hablamos de esto, de que los niños son muy intuitivos, ¿existe, Ana, algún perfil más o menos detectable? Pongamos un caso, en una familia se está dando una situación de abuso sexual en una casa o un potencial caso de abuso sexual. ¿Existe algunos síntomas que cualquier adulto cercano pueda ver y sentir como una alerta que le hable ya de que puede estarse dando un caso de abuso sexual o de acoso sexual dentro del ámbito familiar del niño? Sí, bueno, pasan varias cosas en los niños cuando son abusados sexualmente o cuando alguien está intentando abusarlos sexualmente. Primero se retraen, el niño empieza a tener conductas distintas. Si era muy hablador, no habla. Si era un niño tranquilo, empieza a tener conductas tal vez contrarias, a estar más activo, más movimiento, a responder a lo mejor de forma grosera. Un niño que, bueno, en general era un niño tranquilo, puede convertirse en un tormento, o al revés, un niño que era un tormento y empieza a retraerse por completo. O sea, el niño cambia su forma de actuar y de ser. Es muy raro el niño que esté siendo abusado sexualmente y no cambie, porque en esta cosa que te decía de que los niños son muy intuitivos, el niño no sabe lo que está pasando, no entiende, pero algo le dice que eso no está bien. Okay. Por mucho que el adulto normalice la situación, ahí en su foro interno él sabe que no está bien, pero no sabe qué es. Si es muy pequeño probablemente no lo sepa, si nunca nadie le ha hablado de la sexualidad probablemente no lo sepa, pero hay algo en él que es lo que lo resiente, y entonces por eso empieza el cambio, porque si lo tomara normalmente no cambiaría. Y estos cambios que se detectan en su conducta ocurren indistintamente en todas las edades, o hay edades que funcionan de una manera y edades que funcionan de otra. Mira, en general los niños, eso, por supuesto, como buenas personas, pues, que son, en algunos cambiarán unas cosas y en otros otras, pero en general el niño tiende a retraerse. Hay algunos que no, hay algunos que más bien se ponen o violentos o contestones, o un niño que tú veías que, bueno, no tenía este tipo de conductas, bajan el rendimiento escolar. Por eso es tan importante que los maestros conozcan a sus alumnos, porque uno de los sitios donde se percibe rápidamente es el cambio en el ámbito escolar. A veces los niños en su casa pues no cambian tanto en el sentido porque el abusador puede estar allí. Entonces, bueno, ellos tratan un poco de ser los mismos para que el abusador no se dé cuenta de que algo está cambiando. Pero en el colegio sí cambian muchísimo. Entonces las maestras te dicen, bueno, pero este era un niño tranquilo que, bueno, no molestaba, era un niño normal, y de repente ahora se trepa por los pupitres, le da golpes a todos. Eso puede ser un cambio. O el otro es el niño que, bueno, normal también, y de repente ahora se encierra, no habla con nadie, se queda sentado en su pupitre, se duerme en el salón, cosas de ese estilo. Ok, y te pregunto ahora, ¿hasta qué edad el niño lo manifiesta básicamente a través del comportamiento? ¿Hay alguna edad límite donde ya, por ejemplo, llega a la adolescencia y ya se atreve a verbalizar lo que le está ocurriendo? ¿Este tipo de casos, indistintamente en la infancia o en la adolescencia, operan de esta manera? Mira, te repito un poco lo que te decía antes, eso es muy complejo. Primero porque puede haber un cambio, pero fíjate tú que hay adultos que pueden estar pasando por situaciones parecidas y tampoco lo dicen. El hablar de la sexualidad no es tan fácil. Tú dices, bueno, pero tienes 16 años, ¿cómo que no pudiste decirlo? Porque el abusador tiene dos formas de actuar. Una es desde la amenaza, y depende de la amenaza que use, yo me asusto tanto que no puedo hablar, o desde la seducción. Entonces, si es desde la seducción, el otro puede quedar atrapado en la seducción y entonces tampoco sabe cómo salir. Porque acuérdate que la sexualidad está en uno desde que uno nace. Entonces hay personas que se manejan desde la seducción y
seducen al niño, y cuando hablo del niño, hablo del niño-niña, ¿ok? Y entonces el niño no sabe cómo salir de ahí porque, bueno, porque de alguna manera queda atrapado en esa seducción del otro, ¿ok? Y entonces no sabe cómo salir de ahí, cómo me escapo de esto. Y en el otro caso, que es el maltratador o el que maltrata, si no lo hacemos o si no lo haces como te digo, te mato, mato a tu mamá, mato a tu hermano, ¿ok? Entonces deja que pase porque tienes temor. O sea, es desde la seducción y desde el miedo que generalmente la gente logra actuar. Claro, también está desde la violencia. Voy y violo a alguien o abuso de alguien en un momento, pero el que lo hace de manera brutal, por decirlo, porque o brutal siempre va a ser, pero me refiero que es un acto violento en ese momento, bueno, sabe que está expuesto a que lo agarren de inmediato. Entonces, el abusador generalmente no actúa desde lo violento, actúa desde un ser más pasivo, donde nadie se da cuenta, porque al niño lo tiene amenazado o lo tiene seducido. Cuando lamentablemente un niño es violado, pues hay una serie de cosas que te dicen que pasó eso. Cuando es... no, por favor, sigue. No, que te decía, en cambio cuando el niño es violentado, que tú tienes que llevarlo al médico porque fue tan horrible lo que pasó, en cambio en la seducción y en lo otro es más lento, muchísimo, es durísimo para el niño salir de ahí, sobre todo si es seducido porque no entiende y la culpa es terrible en el niño. Claro, porque el adulto de alguna manera tiene un rol de autoridad sobre él, el niño es rehén de esa situación y el hecho de que no entienda lo que está pasando lo confunde y está como que a la deriva, ¿no? Exacto, sí. Para el niño abusado desde la seducción es gravísimo en el sentido de cómo me desprendo de la culpa. Que la culpa siempre está porque en el otro dice, porque yo no lo dije, porque el miedo me ganó, ¿ok? Pero es una culpa distinta a la culpa de él que es abusado desde la seducción. Claro. Estamos conversando para la gente que se está sumando con Ana Vázquez, gerente de bienestar de Construyendo Futuros, y estamos conversando acerca del abuso sexual infantil en el marco de la campaña El silencio es amigo del abusador, que llevan a cabo en alianza Construyendo Futuros y La Vida de Nos. Ana, otra pregunta que te hago un poco para entender el marco y el perfil de estas situaciones, ¿no? Cuando un niño sufre abuso sexual, sobre todo de un familiar cercano, no violento, como tú dices, sino más bien desde la seducción, que es rehén durante un tiempo determinado de esto, ¿cuáles son las heridas más comunes que dejan estas experiencias con miras al adulto que se va a convertir? Fíjate, quizá una de las cosas más graves es que la gente que pasa por el abuso generalmente se convierte en una persona muy deprimida, ¿ok? Porque no tuvo... el problema de la depresión, como todos sabemos o como deberíamos saber, es la culpa. O sea, el deprimido siempre se culpa por algo. Y por supuesto, si yo siento culpa de haberme dejado seducir, de haber tenido miedo, porque no supe cómo actuar en ese momento, lo más probable es que la persona haga un episodio depresivo y un episodio depresivo que lo conduzca incluso a pensar en el suicidio. Y puede ser incluso con el tiempo víctimas potenciales de terceras personas, es decir, sean personas sin voluntad, que sean fácilmente manejables por terceros, por ejemplo. Bueno, eso puede pasar hasta que la persona logra ir a terapia, ir a resolver porque está así. Pero por supuesto son personas que están vulnerables porque fueron vulnerados a una edad muy temprana. Entonces, el que ha sido vulnerado tempranamente, pues generalmente para reconstruirse cuesta muchísimo. Ese es un dolor que siempre está allí. Entonces, no es que, bueno, ya a mí me hicieron daño y ahora nadie más me lo va a hacer. No es tan fácil eso. La gente lo intenta, pero no es tan fácil. O sea, hay una parte de ti que hay que reconstruir y mientras no la reconstruyas, estás expuesto a que cualquiera pueda agredirte. Claro. Ahora, hablaste de terapia y también tengo una pregunta al respecto. ¿A cualquier edad
a cualquier tiempo de distancia con respecto a los hechos, la terapia ayuda. Siempre, en todo caso, ayuda. Sí. Te voy a contar una historia rapidito. Una persona, una vez que había visto a un familiar cercano abusar de toda, como que de toda la familia, ¿no? Y ella pensaba, bueno, en algún momento me va a tocar a mí, y no sabía cómo manejar esa situación, pero esa persona no lograba, o sea, el abusador no la tocaba a ella. Por alguna razón, no la tocaba. Entonces, ella vivía con miedo de hoy va a ser el día, hoy va a ser el día, y ese día nunca llegó. Y eso para ella era, o sea, ese miedo de que ese día iba a llegar, fíjate, te estoy poniendo un ejemplo de la que no fue abusada, ¿ok? Ese miedo la convirtió en una persona adulta con muchísimos temores, con muchas fobias, porque, bueno, incluso llegó a hacer ataques de pánico, en esa espera horrible de pasar la noche que hoy me toca a mí. Entonces, fíjate, sin embargo, el abusador no la tocó. Y esa angustia de que podría ser, imagínate que, bueno, hubo que buscarle ayuda psiquiátrica, medicarla, o sea, hacer una serie de cosas que para poder ayudarla a salir de ese estado depresivo en el que ella vivía, porque ella, como toda depresión, bueno, pasa un tiempo, luego mejora, y si tienes medicación, pues mejora más rápido, si vas a terapia también, pero si no has trabajado eso que te duele tanto, vas a volver a recaer. Porque a veces la gente va a terapia, pero no habla de lo que realmente debe hablar hasta que logra hacerlo. Cuando lo logres hacer, entonces es cuando tú inicias el proceso de sanación. Y eso se puede dar a cualquiera, es decir, el momento en que la persona tome la decisión siempre va a ser útil y sano asistir a terapia. Por supuesto, porque es lo que te digo, o sea, eso es como cuando tú tienes una herida física. Y entonces tú, bueno, esta se me cura solo, porque yo, bueno, todo en la vida se cura solo. Si tú te dejas una herida, pues puede pasar el tiempo y de verdad sanar. A lo mejor no sana de la mejor manera, pero en algún momento, pues, dejará de sangrar o lo que sea que esté pasando. Igual es la herida psíquica. La herida psíquica está allí, y cualquier roce que tú le des va a generar que vuelva a abrirse. Entonces, ¿qué es lo correcto? Ir a un cirujano que te vea por qué tienes eso abierto, lo cierre bien, un poco así, aunque el símil es muy distinto, pero estoy tratando de que sea gráfico. Usted va al psicólogo, y el psicólogo va a ayudar probablemente al principio a abrir la herida, pero para limpiar todo lo que hay dentro, para después cerrar y que la persona sane. No se va a quitar la cicatriz, eso no existe. O sea, no hay forma de quitar la cicatriz, tú sabes que la vas a tener, pero vas a vivir con una cicatriz, no con un dolor, que es distinto. Es distinto, sin duda alguna. Y una pregunta, ¿y una persona que asista a terapia que fue víctima de abuso sexual infantil puede después tener una vida de pareja, una vida sexual sana, normal, una relación sana en general con el sexo? Fíjate, hay personas que no lo logran, o sea, les cuesta muchísimo, sin embargo se casan, bueno, incluso llegan a tener hijos, pero sexualmente nunca están satisfechas porque tienen eso allí que hay que trabajarlo, ¿no? Sin embargo, también hay gente que, bueno, ha pasado por una experiencia de abuso horrible y logra de alguna manera reconstruir esa parte y decir, bueno, sobre todo la gente que no lo asume desde la culpa, ¿no? Y puede tener su esposo, sus hijos, su pareja o su esposa o lo que sea, y pueden salir adelante. Solo que yo no sé, y no me atrevería a decir que no hay dolor, no lo sé, porque para eso habría que hablar con el sujeto. Creo que muchas veces es a costa de mucho dolor que tiene una familia, pero nunca has terminado de sanar y cerrar la herida. O sea, no es una cicatriz lo que tienes allí, es una herida. Y entonces no sé cuántas personas de verdad han logrado reconstruirse sin ir a terapia. Probablemente las hay, claro que debe haberlas, pero yo no las conozco, la verdad. Ok.
Ahora te pregunto algo. Nosotros publicamos el domingo pasado la historia de un sobreviviente de abuso sexual, en este caso un joven, y como comenté, vamos a publicar este viernes otra segunda historia en formato de audio, en este caso con el testimonio de una chica que sufrió abuso de parte del padrastro. ¿Tú consideras que es importante o digamos, es terapéutico, es útil, es sano que las víctimas logren contar su historia? Claro, porque el contar la historia, fíjate, cuando tú no cuentas algo, es como, lo tienes dentro, es como una bomba, ¿verdad? Que tienes ahí dentro, que no sabes cuándo va a explotar, ni de qué forma. Entonces, el ponerlo fuera, el poder verlo desde una perspectiva que no sea solo la tuya, sino, oye, yo conté mi historia porque necesito ayudar a otros a que sepan que esto puede pasarle. Y yo creo que eso es importante, porque sientes que, bueno, de alguna manera estoy ayudando a alguien a que no le pase, y eso te hace un poco sentirte menos víctima, ¿ok? Porque estás ayudando a otras personas. Si no lo pones público, sino que es privado, sino es como un terapeuta, por supuesto que también, porque lo estás sanando tú. O sea, estás haciéndolo para sanar, para saber por qué te pasó, por qué no hablaste. O sea, todas esas cosas que dice la gente, pero bueno, si ella era grande, ¿por qué no dijo? Y lo peor no es eso, lo peor es la gente que dice, bueno, pues debe ser que le gustaba porque uno lo oye, pues. Porque no lo digo. Sí, entonces es muy duro cuando tú oyes a una mamá o a una tía decirte, pero debe ser que ella se enamoró de él, porque ¿cómo que no va a decir? Entonces, de verdad, es muy duro para uno oír un comentario así, porque sabes que no es verdad. claro. Hay que entender el miedo del otro. Y hay mucho desconocimiento también y posiblemente una forma de evadir su propia responsabilidad en medio de todo lo que está ocurriendo, puede ser, ¿verdad? Claro, y sus propios miedos, porque también la sexualidad del otro, cuando es violentada, uno tiene miedo también de la sexualidad de uno, de los hijos de uno, y entonces prefieres ponerlo en el otro. O sea, tú fuiste culpable porque te pusiste la falda corta, tú fuiste culpable porque te pusiste esa ropa, en vez de asumir que el culpable siempre es el agresor. Nunca puede ser el agredido. Claro, se revictimiza a las víctimas. Sí. Dos preguntitas, Ana, para cerrar y no abusar de tu tiempo y de quienes nos escuchan. Pero me parece que con estas dos preguntas podríamos cerrar un poco el perfil del abuso sexual infantil, que es un tema muy complejo, pero que, bueno, puede servir como un abreboca, iniciar en conjunto construyendo futuros y la vida de nos. La primera es, ¿cómo debe actuar la familia ante el descubrimiento de un caso de abuso sexual infantil en ámbitos familiares? ¿Qué es lo que se recomienda desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de tratar de producirle el menor daño posible dentro de lo que cabe al niño que ha sido víctima de abuso sexual? Mira, yo creo que en primer lugar es creerle al niño. Siempre. Si el niño se atrevió a hablar, usted tiene que creerle. Porque si usted no le cree, ¿en quién va a confiar? ¿Entiendes? Entonces es primero que nada creer. Y no averiguar nada. Usted le cree y va y pone la denuncia. Primer paso, creer. Segundo, denunciar. Porque para eso hay cuerpos de investigación que van a dedicarse a saber quién fue, por qué fue. Pero si usted no le cree, pasamos al segundo acto, que es la denuncia. Si usted no le cree, usted no va a denunciar. Y la denuncia, así sea el papá, el abuelo, el tío, quien fuere, la mamá, la abuela, usted debe denunciarlo. Porque el niño tiene derecho a ser defendido. Si nosotros no hacemos esas dos cosas, todas las demás que hagamos no tienen sentido. Es decir, tú oyes a los padres, bueno, no, en la casa lo que hicimos fue que nunca más se habló de eso. Imagínate. Eso es negativo. Horrible. O sea, ¿cómo que más nunca se habla de eso? Hay que sentarse y conversar. Solo que
Si tú no lo quieres conversar porque te da miedo, no lo sabes manejar, busca terapia, busca ayuda. Siempre hay alguien que está dispuesto a oírte. Hay centros donde no vas a pagar, la gente se queja porque, bueno, tengo que ir al psicólogo y pagar. Entonces vaya a un centro donde no cobren, pero vayan. O sea, lo importante es ir y buscar ayuda. Siempre hay muchos centros en el país donde hay gente dispuesta a trabajar. Entonces, oye, vamos a buscarlo, porque de verdad los niños primero creerles, después denunciar, darles la seguridad de que estamos allí para ellos. Porque si no, imagínate, esos son los posibles, ahí cuando tú hablabas de las personas que son vulneradas, va a quedar vulnerable siempre. Es correcto, es correcto. Y otra pregunta, un poco para cerrar el tema. Cuando anunciamos esta conversación contigo, bueno, en muchas personas despertó mucho interés. Es un tema muy sensible, muy doloroso. Yo creo que es un tema más extendido de lo que suele reconocerse. Dado que es un tema del que poco se habla, ¿qué puede hacer la sociedad? ¿Qué puede hacer todo aquel que sea sensible del tema para contribuir de alguna manera a prevenir el abuso sexual infantil? ¿Qué puede hacer una persona que nos está escuchando y dice, oye, esto es un problema grave, ¿cómo puede ayudar? ¿Qué puede hacer alguien en esos casos? Yo creo que educar y educarse. Si usted no está educado para esto, usted debe educarse. Si usted tiene hijos, educar a sus hijos. Creo que la educación es lo primordial para que esto no siga ocurriendo. Si nosotros hubiésemos educado a la generación de hijos y estos hijos hubiesen educado a los que vienen, quizá no estaríamos pasando por esto. Todavía hoy, como te decía yo al principio, la gente no llama a los órganos sexuales por su nombre, sino que les pone un apodo. Eso ya no debería estar pasando. Nosotros necesitamos educar, contribuir con todas aquellas organizaciones que estamos tratando de educar al país, porque en la medida en que nosotros eduquemos, esto va a parar. Si no hay educación, no para. Claro. Ana, también me gustaría asomar, porque no va a ser pronto, pero no en inmediato, que también ustedes van a tener ese servicio Mi Confidente, ese programa que tienen las escuelas, también pronto va a ser un servicio de asistencia, de orientación para estos casos. Sí. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso brevemente? Porque, bueno, ya lo anunciaremos en el marco de la campaña cuando ya estemos listos, pero ¿puedes hablar un poquito de esto para concluir? Sí, vamos a tener, bueno, en la campaña van a ver que vamos a tener teléfonos, correos, donde la gente desde cualquier lugar del país va a poder poner la denuncia y nosotros vamos a tener la posibilidad de darles como una ruta a seguir en caso de que la persona realmente lo denunciado sea correcto y sea real, porque como sabemos cómo se manejan las redes, pues pudiera pasar que no, pero en general la gente cuando denuncia, sí, sobre todo si son niños, sí están diciendo la verdad y uno tiene como detectar cuándo es verdad y cuándo no. Entonces, la idea es ayudar a todas estas personas que han sido vulneradas a que hagan lo que hay que hacer, ¿ok? Cómo denunciar, o si no quieren denunciar porque, bueno, temen que, cómo ayudarlos nosotros primero a sobrepasar lo que están pasando y sobre todo qué hacer en estos casos. O sea, yo creo que nosotros lo que vamos un poco es como a orientar a las personas en el qué hacer cuando esto está sucediendo. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces solo nos resta, bueno, en principio muchas gracias Ana por tu tiempo, gracias a los que nos acompañaron y anunciarles que esta es una campaña que va a llevar a cabo, que ya arrancó entre Construyendo Futuros y La Vida de Nos, donde vamos a publicar testimonios, donde vamos a publicar una pieza para contribuir a alertar y a sensibilizar sobre este tema. Y muy pronto también vamos a ofrecer los teléfonos y los correos de contacto de Mi Confidente para que cualquiera de cualquier parte del país pueda buscar asesoría en casos de conocimiento de abuso sexual infantil.
en el hogar o no, pero en el hogar es donde, bueno, tristemente el niño está muy vulnerable porque se siente y se cree entre manos responsables que lo van a respetar. Bueno, Ana, no sé si tienes alguna otra, algún otro comentario de cierre. No, bueno, nada, darte las gracias por la invitación y de paso invitarlos a todos a que de verdad eduquen a sus hijos y les crean cuando esto les hablen de el posible abuso que pudieran estar sufriendo. Creer es lo importante. ¿Okay? Muy bien, entonces cerramos anunciándole también a quienes nos escuchan que durante los próximos 3 miércoles, porque arrancamos hoy, vamos a estar conversando con diversos expertos sobre la materia en sesiones como esta de miércoles 8 de la noche, para contribuir en lo posible a divulgar la información para que pueda, cualquiera que escuche, pueda ayudar a primero entender el problema y ayudar a prevenir el abuso sexual infantil. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Estábamos conversando, repito, con Ana Vázquez, que es psicóloga y gerente de Bienestar de Construyendo Futuros, una organización que lleva a cabo una labor importantísima en varios sectores del país, con varios programas, entre ellos Quiero Saber, que es de educación sexual en las escuelas. Estén pendientes de todas las piezas y toda la información que saquemos y bueno, gracias de entrada por contribuir a divulgar esta información. Bueno, tengan buenas noches Ana, buenas noches a quienes nos están escuchando. Buenas noches, hasta luego, que estén bien.